y que no es necesario estar cantando OMS, como decías, ni la parte de la cabeza ni vestirte de naranja, ¿no? Y que, bueno, que te felicito muchísimo por tu labor y que me pareces un ser humano. No, te agradezco. Lo que pasa es que yo te agradezco lo que dices. Sí, es verdad que la espiritualidad está en todos lados, pero es que el ser humano, lo de ser humano lo hemos acabado... Parece que ser humano es algo negativo. Y entonces si nos parecemos a algo divino, estamos saliendo de la parte humana y somos algo genial. Yo creo que hay que devolver, como hay que devolver el arte a su lugar sagrado, hay que devolver el ser humano a su lugar. O sea, yo sueño con una humanidad de hombres y mujeres de conciencia, hombres y mujeres, no ángeles, no dioses, hombres y mujeres, que son dioses, porque el hombre y la mujer son dioses. Lo que pasa es que nos creemos que no. Entonces no hay que dejar de ser humano, hay que ser humano. Nos han enseñado a ser robots o a ser otra cosa, pero no nos han enseñado a ser humanos. Entonces, pues claro, evidentemente yo procuro hacer eso y yo creo que mucha gente también. Lo que pasa es que sí, en el mundo de lo espiritual uno tiene tendencia a creer que porque entra en unos roles, pues lo tiene todo encontrado. Yo también he encontrado a mucha gente increíblemente maja, y todos intentan hacer su trabajo. Lo que pasa es que quizá como yo me di cuenta de eso, y como soy artista también, pues es un punto en que he intentado no caer cuando me doy cuenta, y es que no soy más que nadie. Pero es que yo también encontré una fórmula. Yo tenía miedo del ego. Mucho tiempo yo no salía a la palestra, es decir, esto de hablar y juntarte con conciencia fue un proceso muy fuerte que yo superé en México. Me vi casi impulsado allí, porque yo quería ser artista y punto. Y esto de hablar y todo eso me daba pánico y no me interesaba y transmitir nada. Entonces, mi problema era el ego, tenía miedo del ego. Mi chica es canalizadora, como digo, y hace un año me canalizó y me dijo: Víctor, tú no tienes problemas de ego, tú esto lo traes ya aprendido. Dije: no, te equivocas. Dice: no, tú tienes miedo. No es que no tengas ego, todos tenemos ego, pero el problema ese que tú tienes del miedo a que te creas algo, no lo tienes. De todas formas me dijo ella, que tú lo vas a solucionar fácil. Y un día estaba ahí tranquilo y se me ocurrió: claro, la única forma de que yo no caiga en la trampa es decirme a mí mismo quién soy. Entonces, si yo digo: yo soy genial, me quiero mucho, y a vosotros también os quiero mucho, sois tan geniales como yo, ya somos todos los geniales, ya no soy solo yo. O sea, yo creo que el problema es que uno se ve aquí encima hablando y ya parece que eres alguien más que los que están ahí abajo, y es mentira. Cualquiera podría estar aquí hablando. Yo hace 10 años y 5 años podía haber estado aquí abajo. Es una cuestión de roles, pasan cosas, y ahora el papel me han puesto aquí y ayer me pusieron allá. Yo estuve vendiendo camisetas en la playa 3 meses en Cadaqués, un trauma brutal para mí. Yo que era un niño, era pintora en Cadaqués, estaba en una galería, yo iba un poco como... empezaba a creerme algunas cosas y tal, y la vida me dio unos cuantos golpes, y me vi en la playa vendiendo camisetas, y yo estaba media hora, el pomo de la puerta de casa, para ir a vender cada día las camisetas. Era mi única forma de ganar dinero, porque encima tenía la objeción de conciencia, no había querido hacer la mili, me cayó en el mismo momento, es decir, no tenía otra. O vendía en esas 2 horas camisetas o no vivía. Estaba así, media hora, media hora no es broma de reloj, o 10 minutos ahí y media hora antes de entrar en la playa, pero es igual, momentos de respirando hasta que al final me lanzaba la primera toalla. Y luego me recorría la playa y vendía 30. Y gané un pastón, o sea, me recuperé. La vida me enseñó que ese miedo que yo tenía, en el fondo era el ego. El ego de que me vieran, yo a mí vendo camisetas, gente que me conoce que he estado en una galería. ¿Qué te pasa? Sonríe y pregunta si quieren una camiseta. ¿Por qué te tienes tanto? Es el ego. Entonces te das cuenta que el ego está en todos lados y que te impide hacer cosas que te pueden hacer bien. El ego también es vergüenza a veces. El ego no solamente es yo estoy aquí. El ego son otras muchas cosas. Y el ego no está mal que esté, nos protege y nos ha ayudado. Lo que pasa es que una cosa es que esté y otra es que nos impida ser lo que somos. Entonces, pues lo que hice es nombrar siempre lo genial que yo soy, porque los demás también lo son. En ese momento, como incluyo a todos, ya no soy un egocentrista. En todo caso, incluso hasta he pensado alguna vez, bueno, igual somos geniales toda la humanidad en detrimento de otras especies. No, todo lo que existe es genial. Y a partir de ahí ya está, ya no hay ningún problema de ego. Entonces, es un ejercicio que yo recomiendo si alguien tiene miedo a... Pero yo creo que la gente que tiene más miedo a no ser egocentrista son los que menos lo son. Y no, es que si yo me creo demasiado, quiérete un poco, quiérete mucho. Pero si tienes miedo de eso, simplemente comparte a los demás, ¿no? Y que los demás también son lo que tú eres y ya se acabó el problema. Y eso me sirvió mucho y bueno, pues lo cuento. Yo cuento lo que me pasa. De hecho, a veces pienso, ¿para qué me escuchan si solo cuento lo que me pasa a mí, ¿no? Sí, dime. Bueno, ya que hablas de esto y la línea entre el egocentrismo... Espera, que traen un micrófono para... Ya que hablas de esto, un poco para aclararme, la línea entre el egocentrismo
como la prepotencia y la humildad, porque, o sea, es súper fino. O sea, del hecho de autoquererte hasta como, no, a mí esto no me hace falta, porque yo ya... Y, ¿sabes cómo me lo explicarías, no? O cómo hacer un check-in personal, ¿no? En qué puntos, para no ser como el extremeño, ¿sabes? O sea, ¿dónde está el balance entre todo esto? Mira, el problema de los extremos es que muchas veces vamos a la contrafobia. Es decir, uno es muy tímido, muy tímido, muy tímido, muy tímido, con lo cual está escondiendo toda su parte brutal. Es muy tímido, es muy introvertido. Su forma exterior de comunicarse la está reprimiendo. Entonces se va haciendo brutal dentro, cada vez más brutal. Y cuando tú tienes mucho miedo, solo hay una forma de afrontar el miedo, cuando no sabes de otra, y es a lo bestia. El que ha estado 2 años con mucho miedo, hay un momento que cuando lo pinchas para que saque algo, pega un grito, ¡ah! ¿Por qué? Porque lo ha reprimido. Si tú aprendes a canalizar ese miedo y a sacarlo de alguna forma, no se acumulará. Entonces, en el ego yo creo que pasa lo mismo. Cuando hay gente que parece que tiene mucho ego, es porque igual en el fondo hay una gran inseguridad dentro. Y esa inseguridad que mucho tiempo ha arrastrado, pues cuando de repente se da cuenta de que alguien lo valora o de que le pasan cosas, dice, joder, es que yo también soy genial. Entonces se recrea en eso. Y en parte no está tan mal. Ahora me doy el gusto de sentir lo que es estar aquí arriba. No está tan mal. El problema está en que esa persona se crea que él es más que los demás. Y nos puede pasar a todos, ¿eh? Que la otra cosa es, bueno, juzgar a alguien, ¿no? Es que este tiene un ego, déjalo. ¿Te molesta en algo a ti? Pasa de largo, pero ¿qué te importa? ¿Por qué te enganchas? Porque te gustaría estar ahí. O sea, muchas veces nosotros mismos no nos damos cuenta. El vecino a mí me tocó las narices mucho tiempo. Yo pensaba, ¿por qué este tío aquí? Hasta que admití mi parte de bruto, y cuando lo admití se fue, se acabó. Porque en el fondo era un conflicto conmigo mismo que tenía. Y yo creo que eso es el problema. O sea, el problema no es el ego. El ego nos defendió de muchas cosas. Yo sin ego hubiera sido un niño hundido. O sea, a mí me hubieran hundido sin ego. Entonces el ego me protegió hasta que supe templarlo y decir, bueno, supe templarlo. Aprendo a templarlo ahora. A que estoy aprendiendo, intentando aprender. Porque siempre estamos intentando aprender. A templarlo un poquito y darte cuenta. Ese es nuestro trabajo, es nuestra responsabilidad. Cuando éramos niños hicimos lo que pudimos. Yo me fui de casa de mis padres como un bruto, como un bestia. Estuve años sin hablar con ellos, los hice pasar fatal. Mi madre lloró años. Y yo le dije el otro día, mamá, perdona, yo no sabía hacerlo de otra manera. Ella me dijo, Víctor, si yo te quiero igual. Si siempre te he querido. Si me da igual, no hace falta que me cuentes nada. Yo te sigo queriendo. Claro, se te cae el corazón porque dices, al final la mujer no me echa nada en cara, no me tiene en cuenta. Ella solo quiere decirme que me quiere. Pero yo necesité esa distancia que no me daba. Porque ella me apretaba, porque yo necesitaba liberación. No es culpa de nadie. Son papeles que hemos tomado y el trabajo de cada uno es hacer su papel lo mejor posible hasta darse cuenta de que es un papel. Imagínate que estás en el escenario y de repente dices, un momento, antes de decir la siguiente frase, recuerdo quién soy, yo no soy este, y sigues. Yo creo que ahí es donde has encontrado un punto en el cual ya todo se calma. Ahora, claro, te puede pasar que a las 3 vueltas te vuelvas a querer el papel. Yo digo esto y después igual tenemos un problema por la calle andando con un coche y tal y cual y en 5 segundos se me cruza, me olvido de todo lo que he dicho aquí y ya estoy saliendo con lo que me afecta a mí. Es un trabajo que hemos venido a hacer, un juego, yo digo. Es un juego. Yo creo que al final cuando aprendamos a dejar de trabajar y empezar a jugar, todos, como hacen los niños, vamos a divertirnos. Vamos a interpretar nuestra obra de teatro y a sufrir con gusto. ¡Ah, se ha muerto mi madre! Joder. Se ha muerto mi madre. No, o sea, sufro, siento el dolor, pero por otro lado me quedo parado y digo, bueno, es un papel, no se ha muerto. Está ahí, está por ahí. Yo hablo con mi abuela. Mi abuela murió hace 20 y pico de años y yo hablo con mi abuela constantemente. Yo hablo con mi abuela y la siento que me habla a través de las flores. Hay una flor que le gustaba mucho y cuando quiere hablarme siempre huelo a la flor o alguien me pone una flor delante, pasa algo con esa flor y yo sé que es ella. Y bueno, lo único que pasa es que me habla de otra forma, quizá de una forma más pura, más limpia. Tengo una amiga que me decía un día, Víctor, mi padre ha tenido un accidente, se ha dado un golpe en la cabeza y está en estado de niño, es como un niño ahora. No se acuerda de nada y es un niño. Dice, pero se acuerda de 4 cosas. De las emociones, de lo que siente. Y dije, explícame, ponme un ejemplo. Dice, mira, Víctor, le hablo de cosas y no se acuerda de nada y me mira. Pero de repente se me queda mirando y me dice, me gustas mucho, te quiero. Dice, Víctor, mi padre me quiere. Es decir, olvidando toda la chorrada que es la intelectualidad que tenía ahí metida, era un hombre, un economista y un tal. Olvidando todo eso, quedó la esencia, su emoción. Y el hombre miraba a su hija y la quería. Y se lo decía. Claro, la hija se deshizo porque dice, en toda mi vida he esperado que mi padre me diga que me quiere. Y lo quería mucho, pero había una especie como de
de papeles donde hay unas distancias y donde todos nos queremos pero no nos lo decimos. Y bueno, pues ella conoció a su padre allí. Yo creo que esa es la magia de la vida, volver al juego, volver a la inocencia, desde la conciencia que ya tenemos, volver sin olvidar y manifestarnos así. Y yo creo que intentando eso cada día, un poquito, pues lo vamos consiguiendo un poquito más. Ahora, cuando no lo hagamos, tampoco hay que pegarse latigazos, que es una cosa que yo hacía mucho, yo me castigaba mucho, eso de la culpa que decía Arthur, yo lo hacía mucho. He fallado aquí, estaba 2 días ahí dándome, no te castigues, pues ya te levantas y sigues, no pasa nada, eres humano, para lo bueno y para lo malo, ¿no? Y nada, pues yo estoy escribiendo un par de libros, uno saldrá en un mes ya, donde explico mis 3 despertares, porque mucha gente en internet me ha pedido que escriba un libro y al final digo, bueno, voy a compartir esto, y ahí cuento eso, mis 3 despertares, y lo que hago es, y luego el segundo será la activación del maestro interior, que son técnicas que aprendí y cosas que aprendí, que también las quiero compartir. Entonces todo eso es solo mi vida, una parte de mi vida que yo comparto porque pues, veo que cuando lo hago a la gente le llega, porque quizá en todos hay algo de nosotros, unos en los otros tenemos cosas. Entonces cuando vemos espejos, pues nos podemos reflejar y aprender. Entonces, pues yo solo hago eso porque creo que es una forma de, como conecta con la gente, pues es una forma de colaborar. Y a mí me da mucho también el ver esos espejos mirándome y diciendo, bueno, lo que estás diciendo a nosotros nos llega. Es simplemente eso, nada más. Y a partir de aquí la espiritualidad está en todas partes. Yo cuando estoy en el baño, bueno, esto no tendría que decirlo, me dicen no lo digas, lo dices siempre. Pero yo cuando estoy en el baño, mis 2 formas de canalizar más bestias, más claras, más que cuando pinto, es cuando me estoy duchando, quizá porque hay agua, sobre todo cuando estoy un tiempo largo, que me encanta, y me relajo también, el agua es algo especial, pero sobre todo cuando estoy en el váter sentado. Yo he llegado a pensar que es porque sacas, como limpias y sacas, llega algo nuevo. Siempre dicen, antes de que llegue lo nuevo, quita lo viejo. Cuando sale lo viejo, ¡ping!, vienen cosas aquí. Así que yo os recomiendo, ya para terminar, que vayáis mucho al baño y disfrutéis sentados ahí, sacando todo lo que os sobra. Y nada, y muchas gracias por todo.